¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Hoy vamos a resolver la práctica de Packet Tracer 11.10.2, diseño e implementación de un esquema de direccionamiento VLCM. Esta práctica pertenece al primer curso del CCNA. Recordemos que el CCNA en su versión 7 consta de 3 cursos, así que esta práctica 11.10.2 que vamos a realizar el día de hoy pertenece al primer curso llamado Introducción a las redes. Si tú te quieres adelantar rápidamente al momento en el que comenzamos a completar este porcentaje de completado, te puedes ir al minuto que te va a estar apareciendo aquí en pantalla. De lo contrario, pues si te quieres quedar, en este video vamos a realizar esta práctica paso a paso e indagando un poco en los conceptos. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer en esta práctica es a partir de una dirección de red, en este caso 192.168.33.128 con máscara diagonal 25, vamos a obtener varias subredes. A esto se le conoce como subneteo. Solo que hay que recordar que hay dos tipos de subneteo, el subneteo común y el subneteo tipo VLCM. En el subneteo común, las subredes que se obtienen tienen la misma máscara de subred, por lo tanto cada una tiene la misma cantidad de host, mientras que en el subneteo tipo VLCM, las subredes que se obtienen varían en su máscara de host, o sea, pueden tener distintas cantidades de host disponibles, ¿ok? Ahora, lo mejor es que tú ya antes de realizar esta práctica ya hayas hecho las 4 anteriores o algunas de las 4 anteriores. Recordemos que en la práctica 11.5.5 y 11.7.5 de este primer curso del CCNA vimos subneteo común, y en la práctica 11.9.3 y 11.10.1 vimos el subneteo VLCM. Todas estas prácticas de este primer curso del CCNA. Así que lo mejor es que antes de tú realizar esta actividad, esta práctica de ahorita, ya hayas hecho las prácticas anteriores o al menos varias de las prácticas anteriores. No es necesario que las hayas visto en este canal, ¿ok? En los videos de este canal, pero sí que ya tengas varios conceptos interiorizados que se vieron en esas prácticas, porque en este caso sí voy a indagar en los conceptos, pero ya no me voy a detener tanto porque pues ya se asume que pues si realizaste esas prácticas anteriores. Aún así voy a hacer lo posible para dar a entender todo lo mejor posible para que cualquier persona que no haya visto esas prácticas anteriores o solo las haya visto muy por encima pues pueda entender lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Así que pues sin nada más cargar por el momento, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Como vemos, en este caso nos toca hacer todo desde el modo físico de Packet Tracer. Si nos cambiamos al modo lógico, no nos va a dejar. ¿Ok? Entonces, realmente en esta ocasión vamos a hacer pues algo muy similar a las prácticas que mencioné hace un momento, en las que ya hicimos subneteo tipo VLCM, pero va a haber ciertas situaciones que no vimos en las prácticas anteriores, así que aún sigue siendo interesante para aprender VLCM, ¿ok? Ahora, antes de comenzar a leer aquí los requisitos de la red, mencionar que aquí tenemos la topología con su esquema de direccionamiento de subredes. Como vemos aquí, tenemos las subredes que nosotros vamos a tener que obtener a partir de esta dirección de red que vemos aquí abajo. De hecho, yo hice una imagen para poder identificar mejor las subredes que va a haber en nuestra topología. En este caso, en esta área roja va a estar la BR1 LAN con al menos 40 hosts disponibles. En este círculo verde va a estar el enlace entre BR1 y BR2 que debe de tener al menos 2 hosts disponibles. Y en este círculo morado va a estar la BR2 LAN que debe de tener al menos 25 hosts disponibles. Ahora, estas son las únicas 3 subredes que van a estar en nuestra topología. Va a haber otras 3 subredes, estas que tienen aquí future o futuro pues en español. Eh, estas 3 no van a tener una ubicación en nuestra topología, pero sí las vamos a obtener para un uso futuro, ¿ok? Pero bueno, esta imagen nos va a servir para ubicarnos mejor en nuestra topología, qué subredes tenemos. Y también mencionar que en la descripción vas a poder encontrar un enlace a un link de Mediafire en donde vas a poder descargar estos dos archivos, este PDF en el que tiene todas las respuestas de la práctica y este Excel en el que vamos a nosotros crear nuestro esquema de direccionamiento. Ahora no les dejo
para descargar la práctica de Packet Tracer porque no quiero que Cisco me regañe, porque lo que yo entiendo es que no es tan legal que digamos distribuir cursos de Cisco, perdón, no cursos, distribuir prácticas que pertenecen a cursos de Cisco gratuitamente. Entonces, pero bueno, si tú no tienes acceso a este curso de Cisco, puedes encontrar las prácticas fácilmente en internet. Uno las encuentra fácil para descargar, pero bueno, yo no quiero que me regañe Cisco, ¿verdad? Entonces, pues vas a encontrar en la descripción nada más estos dos archivos. Y pues bueno, una vez mencionado eso, ahora sí vamos a comenzar aquí con la práctica. Los objetivos me los voy a saltar, si quieres tú puedes leerlos por tu parte y voy a comenzar aquí directamente con la situación. Dice, la máscara de subred de longitud variable VLSM se diseñó para evitar el desperdicio de direcciones IP. Con VLSM una red se divide en subredes y luego se vuelve a dividir en subredes. ¿Okay? Esto lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, pero por lo mientras, si tú no entiendes esto de que se divide en subredes y luego en subredes, pues es tan simple como entender que cuando se hace VLSM se ordenan las subredes de mayor a menor y se van creando más subredes más pequeñas, ¿no? Ahora, dice, este proceso se puede repetir varias veces para crear subredes de distintos tamaños, según el número de hosts requerido en cada subred. El uso eficaz de VLSM requiere la planificación de direcciones, ¿ok? En esta actividad de Packet Tracer modo físico, use la dirección de red 192.168.33.128 con máscara diagonal 25 para desarrollar un esquema de direcciones para que la red que se muestra en el diagrama de la topología, para la red que se muestra, ok. Utilice VLSM para cumplir los requisitos de direccionamiento IP versión 4. Después de diseñar el esquema de direcciones VLSM, configurará las interfaces de los routers con la información de dirección IP adecuada. Las futuras LANs en BR2 necesitarán tener direcciones asignadas, pero no se configurarán interfaces en este momento. Bueno, yo creo que ahí no hay nada que mencionar, queda bastante claro, pienso yo. Solo pues tal vez resaltar que pues menciona aquí que estas subredes no van a tener una ubicación en la topología, pero sí las vamos a obtener, estas que dicen futuro. Ahora, pues bueno, después de leer eso, vamos a continuar aquí con la parte 1, dice, examinar los requisitos de la red. En esta parte examinará los requisitos de la red para desarrollar un esquema de direccionamiento VLSM para la red que se muestra en el diagrama de la topología utilizando la red, y bueno, esta es la red a la cual vamos a subnetear con VLSM. Paso 1. Determinar cuántas direcciones de host y cuántas subredes hay disponibles. Ahora, antes de yo comenzar aquí a explicar el paso 1, voy a irme aquí a este archivo, ¿ok? Si ustedes, si alguno de los que está viendo este video ya hizo alguna práctica de las que mencioné hace un rato en este canal, ya podrá identificar esta tablita, para qué sirve, que esta tablita morada. Pero bueno, para las personas que tal vez estén en este video y no hayan visto todavía el funcionamiento de esta tabla, lo voy a explicar rápidamente, lo mejor posible, ¿ok? Entonces, pues, si tú ya sabes cómo funciona esta tabla, pues te puedes saltar esta partecita que es la explicación de esta tabla, ¿ok? Ahora, rápidamente, recordemos que esta tabla nos va a ayudar para el subneteo VLSM, pero tenemos que primero entender cómo funciona o qué es cada cosa que se muestra. Como vemos, aquí tenemos varias tablitas pequeñas, cada una con información sobre una máscara de red. Esta tablita tiene información de la 25, esta tablita tiene información de la 26 y así consecutivamente. También tenemos esta tabla de aquí arriba que compara el sistema binario con el sistema decimal y pues muestra sus valores equivalentes. Por ejemplo, 2 a la 0 corresponde en decimal a un número 1, 2 a la 1 en decimal es 2, 2 a la 2 en decimal es 4 y así con todos los valores. Ahora, recordemos que las direcciones IP versión 4, tanto las direcciones IP versión 4 como sus máscaras, están compuestas por 4 octetos. Un octeto son 8 bits. De hecho, podemos aquí verla representada, esta máscara diagonal 25. Aquí vemos su primer octeto, su segundo, ay Dios, lo moví, perdón. Su primer octeto, su segundo octeto, su tercer octeto, su tercer octeto y su cuarto octeto. ¿Ok? Ahora, una vez que sabemos que las máscaras y direcciones
IP versión 4 están compuestas por 4 octetos y que cada octeto tiene 8 bits, vemos que podemos encontrar las máscaras en 3 formatos distintos. Podemos encontrarlo en CIDR, en bit a bit y en decimal punteado. Para ver las diferencias de cada uno, podemos ver cómo podemos convertir de uno a otro. Por ejemplo, si nosotros vemos una máscara en formato CIDR y la queremos convertir a formato bit a bit, únicamente lo que tenemos que hacer es de izquierda a derecha vamos a encender el número de bits de la máscara CIDR. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la máscara CIDR 25, vamos a encender 25 bits de izquierda a derecha y los demás se van a quedar apagados. Por eso aquí tenemos 8 bits más otros 8 bits, 16 más otros 8 bits encendidos, 24 más 1, 25. Ok, por eso tenemos 25 unos o 25 bits encendidos, porque pues en su formato CIDR es diagonal 25. Ok, una vez que comprendemos esos dos formatos, ¿cómo convertimos, por ejemplo, de bit a el formato decimal punteado? Ahora, esto es un poquito más complejo, pero tampoco tiene mucha ciencia. Tenemos que saber que en cada octeto de nuestra máscara, cada uno de los bits tiene asignado un valor. Por ejemplo, dentro de este octeto, el primer bit tiene asignado un valor de 128. Para esto es esta tablita de aquí arriba. El segundo bit tiene un valor de 64. El tercer bit tiene un valor de 32. Así hasta llegar al último bit del octeto, que tiene un valor de 1. Y al empezar otro octeto, pues se repite. El primero tiene un valor de 128, el segundo uno de 64 y así consecutivamente. Ahora, para nosotros obtener el formato decimal punteado, debemos de sumar los valores de cada bit encendido en cada octeto. Como por ejemplo, este primer octeto tiene todos sus bits encendidos, vamos a tener que sumar todos sus valores. Entonces sumaríamos 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, queda un total de 255. Por eso, en el formato decimal punteado, en los primeros 3 octetos está el valor de 255 porque están todos los bits encendidos. Y por eso también en el último octeto vemos que solo tenemos el primer bit encendido y el primer bit tiene un valor de 128, por lo tanto pues el último octeto es 128. También podemos verlo aquí en la siguiente máscara, en la que en el último octeto tiene los primeros 2 bits encendidos. Entonces si sumamos 128, que es el valor del primer bit, más 64, que es el valor del segundo bit, obtenemos 192, ¿ok? Entonces, una vez que ya comprendimos este funcionamiento de las máscaras, únicamente nos quedaría entender este campo de aquí y este campo de acá. Ahora, este campo de aquí no lo voy a explicar en este momento, pero este campo nos sirve para cuando vamos a hacer subneteo común. Esta es una pequeña fórmula que nos sirve para identificar cuántas subredes del mismo tamaño podemos ir obteniendo a partir de una máscara de una dirección, ¿sí? De una máscara de red. Por ejemplo, nosotros vamos a obtener varias subredes a partir de una diagonal 25 y esta fórmula nos permite entender que si sacamos, si obtenemos unas subredes con diagonal 26, van a caber 2. Si obtenemos subredes con diagonal 27, van a caber 4, ¿ok? Pero no voy a indagar mucho en esta fórmula, tal vez un poquito más adelante, solamente para una pregunta, pero esto se utiliza más que nada para subneteo común, ¿ok? Pero como en este caso la fórmula está contemplando cuántas subredes caben dentro de una máscara diagonal 25, pero todas del mismo tamaño, pues eso no es VLCM, porque en VLCM tenemos subredes de distinto tamaño. Ahora, ok, entonces este campo lo vamos a ignorar un poco, pero el que sí tenemos que saber es este campo de aquí que tiene cada máscara, y esta es una fórmula que nos permite saber el tamaño de una red o una subred con dicha máscara. Recordemos que la máscara de red o de subred es la que indica qué tan grande o pequeña va a ser una red o subred, por lo tanto va a tener ciertos hosts disponibles. Para nosotros calcular estos hosts disponibles, dependiendo de la máscara, vamos a aplicar una fórmula muy sencilla que sería elevar 2 a el número de bits apagados. Por ejemplo, en esta máscara diagonal 25
hay 7 bits apagados, por lo tanto si elevamos 2 a la 7, por 7 porque hay 7 bits apagados, nos da un total de 128. Este es el total de direcciones que tiene una red o subred con una máscara diagonal 25. Pero, ok, sí es el total de direcciones, pero se le resta 2 porque 2 de esas direcciones no son utilizables, ya que una es la dirección de red o de subred y otra es la de broadcast. Por lo tanto, si nosotros tenemos una red o subred con una máscara diagonal 25, va a tener 126 hosts disponibles y 128 en total, ¿ok? Ahora, una vez que ya tuvimos claro la explicación de esta tabla morada, ahora sí vamos a continuar con las preguntas que nos hacía la práctica. Voy a checarlo aquí en el PDF para que sea más cómodo porque se ve más grande. Entonces nos habíamos quedado en el paso 1 y en este paso 1 nos pregunta cuántas direcciones de host están disponibles en una red con máscara diagonal 25. Bueno, pues son 126 hosts disponibles como habíamos visto aquí, ¿ok? Ya entendemos por qué, o sea, no solamente estamos respondiendo por responder, ya entendemos por qué. Ahora, ¿cuál es la cantidad total de direcciones de host que se necesitan en el diagrama de la topología? Si nosotros vamos aquí a la imagen y sumamos 40 que ocupa esta LAN, 2 que ocupa esta otra LAN o subred, 25, 5, 4 y 4, si sumamos todos estos, nos da un total de 80, ¿ok? Entonces, 80 es el total de direcciones de host, el mínimo, ¿ok? Mucho ojo, es el mínimo de direcciones de host que ocupa nuestra topología. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Dice, ¿cuántas subredes se necesitan en la topología de red? Pues son 6 subredes, sería 1, 2, 3, que son las que van a tener una ubicación en la topología, y 4, 5, 6 que van a ser futuras. Ahora, aquí mencionar un dato interesante, que es que nosotros estamos obteniendo varias subredes a partir de una máscara diagonal 25, ¿ok? Una máscara diagonal 25 tiene en total 126 hosts disponibles y 128 en total. Entonces, si nosotros a partir de una máscara que tiene 126 hosts disponibles vamos a obtener subredes, estas subredes no pueden pasar en conjunto, no pueden pasar de 126 hosts, ¿ok? Eso es importante cuando vamos a hacer VLCM, verificar que en total las cantidades de hosts que van a tener disponibles nuestras subredes no sobrepasen la cantidad de hosts disponibles que tiene nuestra máscara original, a partir de la cual vamos a hacer un subneteo tipo VLCM, ¿ok? Bueno, después de mencionar ese dato importante, seguiría comenzar a responder estas preguntas, pero lo que vamos a hacer primero es crear nosotros el direccionamiento, el esquema de direccionamiento para la topología, y después de crear el esquema de direccionamiento vamos a responder estas preguntas para que se nos haga más fácil entender a qué se refieren algunas de estas preguntas, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a comenzar con el esquema de direccionamiento. Para comenzar con el esquema, primero tenemos que poner los hosts solicitados dentro de cada una de las subredes. Para la subred roja, vemos aquí que pidieron al menos 40, ¿ok? Después para la subred morada pidieron al menos 25, ¿ok? Después para la subred que se llama BR2 IoT LAN pidieron al menos 5, ¿ok? Después para BR2 CCTV LAN y BR2 HVAC C2 LAN pidieron 4 para estas dos. Entonces pondríamos... ay no, Dios, aquí sin querer lo puse aquí, pero era acá, ahí está. 4 y 4, ahí está. Y para el enlace entre BR1 y BR2 nos pidieron 2. Ahora, aquí podemos ver que las subredes están acomodadas de mayor número de hosts a menor número de hosts. Esto es importante hacerlo en VLCM. Bueno, no solo importante, es necesario que nosotros cuando vayamos a crear nuestro esquema de direccionamiento tengamos ordenadas las subredes de mayor a menor, ¿ok? Ahora, para nosotros, recordemos que pues las máscaras de red es la que va a determinar cuántos hosts disponibles tiene una red o subred.
Entonces vamos a tener que asignar las máscaras a cada una de las subredes en base a sus hosts solicitados. En el caso de la primera BR1 LAN, ¿ok? Está pidiendo al menos 40 hosts, por lo que tenemos que ver cuál es la máscara que nos alcanza para tener esos mínimo 40 hosts disponibles. Entonces vamos a ir de abajo hacia arriba. Esta primera pues nada más permite 2, esta 6, esta 14, esta 30 y esta 62. ¿Ok? Entonces esta nos queda perfecto para esta primera subred. Ahora ocupamos mínimo 40 y vamos a tener 62, por eso vamos a poner aquí 62 y también vamos a copiar la máscara en su formato CIDR y en su formato decimal punteado. ¿Okay? Ahora, lo mejor en un esquema de direccionamiento es que siempre por cada subred sobren más hosts de los necesarios. Por ejemplo, aquí tenemos 40 y van a haber 62 en total, entonces van a sobrar 22. Eso es bueno porque si un día queremos agregar dispositivos a una subred, pues tenemos hosts disponibles. Entonces siempre que se haga un esquema de direccionamiento, se tiene que contemplar que esa subred pueden llegar más dispositivos a ella, ¿ok? Porque pues si la dejamos muy justa, tendríamos que volver a crear un esquema de direccionamiento y pues es bastante tedioso. Ahora, bueno, vamos a hacer lo mismo para las siguientes subredes. En la segunda subred nos pidieron al menos 25 hosts, entonces vamos a ver cuál nos alcanza. Esta 2, no, esta tampoco, y esta sí nos alcanza, que sería una máscara diagonal 27. Entonces vamos a tener 30 hosts disponibles, como vemos aquí. Y vamos a copiarle su máscara diagonal 27 en formato CIDR y en formato decimal punteado. Ahora, esta siguiente subred va a necesitar al menos 5 hosts disponibles. Entonces vamos a ver cuál nos alcanza. Esta no, y esta nos alcanza la diagonal 29. Ok, entonces va a tener en total 6 hosts disponibles. Y vamos a copiarle su máscara en formato CIDR y en su formato decimal punteado. Ok, ahora en la siguiente tenemos 4 solicitados, entonces si vemos esta no nos alcanza y también vamos a ocupar una máscara diagonal 29, entonces esta va a tener 6 disponibles y de una vez vamos a sacar esta porque también tiene 4 solicitados, esta también va a tener 6 disponibles y todas estas van a tener una máscara diagonal 29 también, ¿no? Porque pues es la que alcanza para los hosts y tampoco vamos a elegir, podríamos elegir por ejemplo una diagonal 28, ¿no? Para que sobren más, pero en este caso pues en esta práctica no vamos a hacer eso. Tenemos que atenernos al esquema de direccionamiento con el que podamos completar el porcentaje de completado que vemos aquí. Entonces, pues bueno, es lo que vamos a elegir en este caso. Puede variar, como había mencionado. Y había mencionado que lo mejor en una subred es que siempre sobren, pero en este caso, en esta subred, que es nada más un enlace punto a punto, en esta subred verde, pues realmente no es necesario que sobren, porque solo se van a ocupar 2 direcciones, una para esta interfaz giga 000 del BR1 y otra para esta interfaz giga 000 del BR2, y de ahí en fuera pues no se puede expandir esa subred. Entonces en este caso sí lo mejor es que quede justo. Entonces ahora vamos a utilizar una máscara diagonal 30 con 2 hosts disponibles y vamos a copiar la máscara y su formato decimal punteado. Ahí está. Ok, una vez que tenemos los hosts solicitados, los hosts disponibles y las máscaras de las subredes, tenemos que obtener las direcciones de red. Ahora, para obtener la dirección de red de la primera subred, de la que está hasta arriba, esto siempre va a ser así. Cuando obtengamos las direcciones de red, la que esté hasta arriba va a ser su dirección de subred, más bien, va a ser la dirección de red original a partir de la cual nosotros estamos subneteando. Nuestra dirección de red original es esta, ¿no? Que era la que veíamos acá también en las instrucciones, ¿verdad? Entonces, esta es la dirección que va a tener la primera subred que nosotros obtengamos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo obtenemos las siguientes direcciones de red? Es bastante simple. Tenemos que identificar el total de direcciones de esta subred,
Ojo, no el total de direcciones disponibles, que sería esta, sino el total. Recordemos que si vamos aquí a la máscara diagonal 26, vemos que tiene una máscara de una diagonal 26. Y vamos aquí, vemos que originalmente teníamos 64 direcciones, pero restamos 2, que eran las 2 no utilizables, para obtener las utilizables o las disponibles. Pero en este caso vamos a tomar en cuenta este número, el total. Entonces, a este último octeto de esta dirección de red le vamos a sumar el total de direcciones de la subred, que en este caso es 64. Entonces voy a sacar aquí la calculadora rápidamente para no equivocarme. 128 más 64 da 192. Por lo tanto, la siguiente dirección de subred, de la siguiente subred, va a terminar con 192, ¿ok? Ahora lo mismo vamos a hacer para obtener la siguiente dirección de aquí. Vamos a ver el total de direcciones de esta subred. Si vamos aquí a su máscara diagonal 27 es 32. Entonces vamos a sumar a 192, 32. Ay Dios, ahí está. 192 más 32 da 224. Por lo tanto, pues la dirección de subred, de la siguiente subred, es 200, la misma, pero termina con 224. Ahora, para obtener la siguiente, vemos el total de direcciones de esta subred, que sería, tiene una máscara diagonal 29, tiene 8, ¿ok? Ahora sumamos 224 más 8, 232. Y por ejemplo, ahora esta siguiente subred va a tener 232, ¿ok? Como dirección de red o de subred. Ahora, como esta también tiene 8 en total, porque también tiene una máscara diagonal 29, pues sumamos 8 también y da 240. Entonces la siguiente dirección de subred es 240. Ahora, esta misma subred también tiene 8 direcciones en total, porque tiene una máscara diagonal 29, entonces sumamos 8 y 248. Eso es donde comienza la siguiente dirección de subred, ¿ok? 248. Ahí está. De esta manera habremos obtenido todas las direcciones de red de las subredes y únicamente falta identificar la primera y última direcciones disponibles y la dirección de broadcast de cada una de las subredes. Para esto, hacer esto es todavía más sencillo. La primera utilizable siempre va a ser la que sigue a la dirección de red. Por lo tanto, la que sigue a la dirección de red, ¿qué es lo que sigue a 128? Pues 129. Ahora, para obtener la de broadcast va a ser la anterior a la dirección de la siguiente subred. Entonces copiamos esta y la anterior a 192 es 191. Y la última utilizable va a ser una anterior a broadcast. Por lo tanto, ¿qué es lo anterior a 191? Pues 190. Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente subred. La primera utilizable es la que le sigue a la dirección de red. Por lo tanto, ¿qué es lo que le sigue a 192? 193. La dirección de broadcast es una anterior a la dirección de red de la siguiente subred. Por lo tanto, ¿cuál es la anterior a 224? Pues 223. ¿Y cuál es la anterior a 223? Sería la última utilizable, que sería 222. ¿Ok? Ahora vamos a repetir este proceso con estas siguientes 3 subredes y cuando vaya en esta, regreso. Bueno, ya vamos aquí en la última subred. Y pues bueno, ya estando aquí en la última subred, la primera utilizable es la siguiente a la dirección de red, que es lo que sigue a 248, 249. Pero pues tal vez te puedes preguntar, bueno, ¿cómo obtengo la de broadcast si no tengo otra subred con la que comparar? Entonces esto pues es fácil. Únicamente tenemos que hacer lo que habíamos estado haciendo para obtener las siguientes subredes. Vamos a suponer que va a haber una siguiente subred después de esta subred verde. Entonces, si hubiera una siguiente subred, ¿dónde comenzaría? Entonces, contamos el total de direcciones de esta subred, que sería, vemos aquí es 4. Entonces, sumamos al último octeto 248 más 4. Ahí está. Si hubiera otra subred que queda 248 más 4, pues 252. ¿Ok?
Y esta sería la dirección de subred de la siguiente subred si es que hubiera otra, pero no hay. Aún así nos va a servir para obtener la de broadcast, porque una anterior a esta pues va a ser la de broadcast, que es anterior a 252, 251, y una anterior a la de broadcast sería la última utilizable, que es la 250. Ahora borramos esto y de esta manera ya tenemos todo nuestro esquema de direccionamiento completado. Únicamente faltaría en cuanto al esquema, faltaría asignar direcciones a BR1 y BR2, pero eso lo vamos a hacer en un momento. Pero bueno, ya que tenemos nuestro esquema de direccionamiento completado, podemos comenzar a responder estas preguntas las que nos quedamos en el paso 2. Ahora, dice aquí en el paso 2, ¿cuál es la descripción de la subred? Aquí debería de decir más bien cuál es la descripción de la subred más grande. Bueno, pues es BR1 LAN. Aquí lo vemos en la foto. Es BR1 LAN, la que tiene 40 hosts al menos. Bueno, que vimos ahorita que tenía 62. Después dice, ¿cuántas direcciones IP requieren en la subred más grande? Pues se requieren de 40 al menos, ¿no? Como veíamos aquí en la topología. ¿Qué máscara de subred puede admitir tantas direcciones de host? Bueno, como vemos aquí está la diagonal 26 o también está en su formato decimal punteado, que fue la que elegimos aquí mismo en nuestro esquema. Ahora, ¿cuántas direcciones de host admite en total esa máscara de subred? Pues va a admitir 62 en total, como vimos aquí. Ahora, dice, ¿puede subnetear la dirección de red 192.168.33.128 para admitir esa subred? Sí, ¿ok? ¿A qué se refiere esta pregunta? Ok, recordemos que nosotros vamos a obtener subredes a partir de una red con máscara diagonal 25. Esta red tiene en total 128 hosts en total. Por lo que lo que nos está preguntando aquí es que si nosotros queremos obtener una subred con máscara diagonal 26, ¿va a caber en estos 128 disponibles? Bueno, en estos 128 totales. Pues sí va a caber, porque si nosotros vemos aquí el tamaño total de una diagonal 26 sería 64. Entonces, pues sí cabe en esta que originalmente tiene el 128, pues sí va a caber ahí dentro. Entonces, pues sí la permite subnetear. Por eso aquí la respuesta es que sí. Después dice, ¿cuáles son las direcciones de red que resultarían de esta división? Ahora, esta pregunta está un poco rara. A mi gusto no está muy bien formulada. Pero lo que está preguntando es esto. Tú tienes originalmente un total de 128 de espacio, ¿okay? En una máscara. Ahora, si utilizaras todo ese espacio para meter únicamente subredes con máscara diagonal 26, ¿cuántas subredes van a caber? Pues van a caber dos, ¿no? Porque pues la mitad de 128 es 64. Entonces si tienes una de 64 y otra de 64, tendrías dos subredes con máscara diagonal 26 dentro de una red que originalmente era una máscara diagonal 25. Entonces aquí te está preguntando por cuáles serían las direcciones de subred de estas subredes si tú hicieras esto que estoy diciendo. Entonces si nosotros abarcáramos todo este espacio que es 128 para meter dos subredes con máscara diagonal 26, sus direcciones de subred serían la primera esta, ¿okay? Que es la primera que obtuvimos aquí, y la segunda esta, ¿okay? Que vemos que es la dirección de subred que tiene la subred 2, pero en este caso nosotros no la obtuvimos con una máscara diagonal 26, le dimos una máscara diagonal 27. Sin embargo, aquí te está pidiendo que pongas una máscara diagonal 26 porque supone, ¿no? que tú utilizas todo ese espacio para únicamente subredes con máscara diagonal 26, ¿ok? Ahora, como vemos, pues realmente no está muy bien formulada la pregunta, pero eso es a lo que se están refiriendo. Ahora, paso 3, determinar la segunda subred más grande. ¿Cuál es la descripción de la subred? Vemos aquí pues que la descripción de la subred es BR2 LAN, ¿ok? ¿Cuántas direcciones IP se requieren para la segunda subred más grande? Bueno, pues se requieren al menos 25 disponibles. ¿Qué máscara de subred puede admitir tantas direcciones de host? Pues bueno, recordemos que nosotros utilizamos una diagonal 27, ¿verdad? Y aquí está su formato también decimal punteado. ¿Cuántas direcciones de host admite en total esa máscara de subred? Pues serían 30, como vimos aquí.
se puede volver a dividir la subred restante en subredes sin que deje de admitir esta subred. Otra vez nos están dando aquí un trabalenguas. A esto lo que se refiere es algo similar a lo de la pregunta anterior que en la que indagué, pero es un poco distinto. Aquí lo que se refiere es, ok, bueno, originalmente teníamos un espacio de 128 y ya obtuvimos la primera subred que abarcó un espacio de 64. Por lo tanto, nos sobran 64 de espacio. Ahora, con esos 64 de espacio, está preguntando que si podríamos obtener varias subredes del tamaño que da una máscara diagonal 27. O sea, en estos 64 que sobran, ya habiendo sacado esta primera subred, ¿cuántas de estas pueden caber? Y pueden caber dos, ¿ok? Entonces, porque en ese espacio que nos sobra de 64, pues cada una de estas, pues abarca un espacio de 32. Entonces, en ese espacio que sobran de 64, podrían caber dos subredes con máscara diagonal 27. Y aquí pregunta que cuáles serían esas direcciones. Por lo tanto, estas serían las direcciones si nosotros utilizáramos ese espacio que sobra de esa manera. Como vemos, la primera es la segunda subred que tenemos aquí. Y la dirección de la tercera es la siguiente subred que tenemos acá. Pero en este caso tiene una máscara diagonal 27 y vemos que en este caso nosotros no aprovechamos de esa manera el espacio, sino que empezamos a sacar todavía más pequeñas. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Esto lo estoy omitiendo que dice, utiliza la primera dirección de red para esta subred, ¿no? Que dice que utilicemos esta para la segunda. ¿Ok? Eso lo voy a omitir porque pues realmente ya lo hicimos. Ahora, paso 4, determinar la tercera subred más grande. ¿Cuál es la descripción de la subred? Bueno, la tercera subred más grande era la de BR2 IoT LAN, que la vemos aquí. Ok, que debería tener al menos 5 hosts. Ay, perdón. Después dice, ¿qué máscara de subred puede admitir tantas direcciones de host? Pues le asignamos una máscara diagonal 29, ¿ok? Y aquí tenemos también su formato decimal punteado, ¿verdad? ¿Cuántas direcciones de host admite en total esta máscara de subred? Bueno, pues va a ser 6 disponibles, al menos, como vemos aquí, ¿ok? Voy a esperar un momento a que se vaya una camioneta aquí. Ok, ya se está yendo la camioneta, esperé a que se fuera porque me distrae. Pero bueno, tenemos 6 disponibles en total. Y dice, ¿se puede volver a dividir la subred restante en subredes sin que deje de admitir esta subred? El mismo trabalenguas, ¿ok? Es lo mismo que yo sé que no se entiende aquí en la pregunta, pero esto es a lo que se refiere. Otra vez es lo mismo. Recordemos otra vez que originalmente pues tenemos un espacio de 128. Ese espacio de 128 pues se redujo al sacar nuestra primera subred, porque la primera subred tiene un espacio de 64. Entonces, originalmente teniendo un espacio de 128, al obtener la primera subred se redujo a un espacio, pues ya nada más sobra un espacio de 64 para más subredes. Una vez que se sacó la segunda, ese espacio de 64 se redujo a 32, ¿ok? Porque esta subred tiene un total de 32 direcciones de host. Entonces, una vez obtenidas estas dos subredes, únicamente nos queda un espacio libre de 32. Entonces, lo que pregunta aquí es que si en ese espacio libre de 32 podemos meter varias subredes con máscara diagonal 29. Y la respuesta es que sí, ¿ok? En ese espacio de 32 pues sí caben varias. Y si utilizaras ese espacio de 32 para obtener nada más subredes con máscara diagonal 29, ¿cuáles obtendrías? ¿Ok? Que aquí ya estamos obteniendo estas tres, ¿ok? Que como vemos, ese espacio de 32, pues como esta tiene máscara diagonal 29 y tiene un total de espacio de 8, pues esta ocuparía 8, esta ocuparía 8, esta ocuparía 8 y otra más que hubiera ocuparía 8, ¿ok? Por eso tenemos aquí estas primeras tres direcciones de red, son esta, esta y esta, ¿ok? Y esta última dirección pues es la de el enlace entre BR1 y BR2, esta subred verde, pero en este caso en el que estamos suponiendo que utilizamos ese espacio para puras subredes con máscara diagonal 29, pues esta tendría una máscara diagonal 29. Sin embargo,
aquí estamos utilizando una máscara diagonal 30, ¿ok? Ok, bueno, ahora esto ya no lo voy a... pues ya queda, ya está de más, porque pues dice que utilicemos esta para esta subred, la siguiente para la otra subred, y nosotros realmente ya lo hicimos, ¿ok? Ahora paso 5, determine la cuarta subred más grande. ¿Cuál es la descripción de la subred? Bueno, pues es br1 br2 link o enlace entre br1 y br2. Aquí está verde. ¿Cuántas direcciones IP se necesitan para la siguiente subred? O sea, para esta subred. Pues serían 2. Aquí veíamos que pedía al menos 2. ¿Qué máscara es la que vamos a utilizar? Pues utilizamos una diagonal 30. Aquí tenemos también su formato decimal punteado. ¿Cuántas direcciones en total? Pues al final quedó esa subred. Pues quedó con 2 hosts disponibles. Y vuelve a hacer la misma pregunta enredosa. Dice, ¿se puede volver a dividir la subred restante en subredes sin que deje de admitir esta subred? Pues sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, otra vez, perdón por ser tan redundante, pues, pero es para que quede claro. Originalmente tenemos un espacio de 128. Al obtener la primera subred, nos sobra un espacio de 64. Al obtener la segunda subred, nos sobra un espacio de 32. ¿Ok? Al obtener la tercera, cuarta y quinta subred, como cada una de ellas tiene un total de 8, si nosotros multiplicamos 8 por 3, da 24. Y recordemos que en este punto teníamos 32 de espacio disponible. Por lo tanto, si nosotros le restamos a 32, le restamos 24, nos quedan 8 de espacio disponible. ¿Ok? Hasta este punto en el que nosotros obtuvimos estas subredes, todavía nos queda 8 de espacio disponible para obtener más subredes. Entonces es lo que está preguntando aquí. En ese 8 de espacio disponible, ¿puede haber varias subredes con máscara diagonal 30? Pues sí, en ese espacio de 8 puede haber 2. ¿Por qué? Porque cada una pues tiene un espacio total de 4. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían las direcciones de subred en el caso en el que hubiéramos obtenido esas dos? Pues sería esta, ¿ok? La primera, que es esta que obtuvimos, y la otra ficticia que sacamos también, que nada más fue para el ejemplo de cómo obtener la dirección de broadcast. Pero pues esta sería si aprovecháramos ese espacio. En este caso, pues nada más estamos sacando una y nos sobra un espacio de 4 para obtener otra subred con máscara diagonal 30, pero pues no se está haciendo en este momento, ¿ok? Ahora, después de todo ese rollo, vamos aquí ya a la parte 2 y vemos que en la parte 2 esta es una tabla en la que se obtiene información de las subredes, y toda esta información que vemos aquí en esta tabla rellenada, nosotros ya lo obtuvimos al hacer nuestro esquema de direccionamiento. También ahora vamos con el paso 2 que dice, asigne la primera dirección de host en la subred a las interfaces Ethernet. Se debe de asignar BR1 la primera dirección de host entre el enlace BR1 y BR2. Bueno, esto está también un poco confuso. Esta tablita que vemos aquí es para rellenar las direcciones que va a tener las direcciones IP que en base a nuestro direccionamiento va a tener BR1 y BR2. Ahora, esta yo ya la tengo contestada aquí, pero la vamos a contestar acá nosotros. Aquí, como vemos, tenemos la misma tablita. Ahora, vamos a volver aquí a la topología. A lo que se refería ahorita en el PDF es que en esta subred, ¿ok? En esta subred roja, la primera dirección utilizable de esta subred roja la va a tener la interfaz giga001 del BR1. La primera utilizable de esta subred verde la va a tener la interfaz giga000 del BR1. La primera utilizable de la subred morada la va a tener la giga001 del BR2. Pero el BR2 ya no puede tener la primera utilizable de la subred verde porque ya la tiene el BR1. Entonces el BR2 va a obtener la última utilizable de la subred verde para su interfaz giga000. ¿Ok? Entonces, en base a esto vamos a crear asignar las direcciones IP. Por ejemplo, voy a acercar aquí un poco. Aquí en BR1 su interfaz giga000 está conectada a la subred verde. Entonces la primera utilizable de la subred verde es esta, ¿ok? Y vamos a copiar su máscara también en decimal punteado. Ahora la interfaz giga001 del BR1 está conectado a la subred roja. Entonces la primera utilizable de la subred roja va a ser
la que se le asigne a esta interfaz. Y también voy a copiar su máscara. Ahí está. Ahora vamos con el BR2. El BR2, su interfaz Giga 000 está conectada a la subred verde, que como ya tiene la primera utilizable, el BR1, vamos a utilizar la última para este caso. Ok. Y también vamos a copiar su máscara. Ahí está. Y ahora la interfaz Giga 001 está conectada a la subred morada. Ok. Entonces la primera utilizable de la subred morada es esta. Ahí voy a bajar. Ahí está. Y pues copiamos también su máscara decimal punteada. Ahí está. El gateway predeterminado pues no se asigna porque pues los routers no tienen puerta de enlace predeterminada o default gateway, ¿no? Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a continuar aquí con lo que nos dice la práctica. Dice, parte 3, realizar el cableado y configurar la red IP versión 4. Okay, una vez habiendo hecho todo esto, ahora vamos a comenzar a montar toda la red. Me voy a volver aquí a la práctica para comenzar a leer desde aquí. Ok, dice parte 3, en esta parte conectará la red para que coincida con la topología. Deberá configurar los 3 routers utilizando el esquema de direccionamiento VLCM que desarrolló en la parte 2. Ok, paso 1, conecte la red. Ahora, no voy a leer todo esto aquí del paso 1 porque pues en resumen indica que montemos toda la red aquí en el modo físico. Entonces vamos a hacerlo directamente. Vamos a arrastrar aquí primero BR1. Realmente el orden no importa, pero me gusta primero a mí arrastrar los routers y luego los switches. Ok, ahí está. Ay Dios, voy a acercarlo un poco y voy a moverlo aquí para que quede todo. Ahí está, porque si no me pone nervioso. Ahora, una vez que los tenemos montados, vamos a conectarlos. En la topología vemos que todos los cables están dibujados como una línea negra constante. Entonces normalmente en las topologías la línea negra significa que vamos a utilizar un cable de cobre directo. Estos están representados aquí como los cables verdecitos. Entonces vamos a ir conectando de izquierda a derecha toda la topología. Primero de S1, de su faz Ethernet 05, va a ir a la Gigabit Ethernet 001 del BR1. Entonces vamos a dar clic aquí un cable, vamos a S1 en la faz Ethernet 05 y al BR1 en su Giga 001. Ahí está. Ahora BR1 y BR2 conectados entre sus gigas 000. Okay, aquí está abajito la giga 000 del BR1 con la giga 000 del BR2. Ahora conectamos BR2 a S2, BR2 a través de su giga 001 hacia el switch 2, hacia su fast Ethernet 05. Ahí está, ya está todo conectado. Ahora, paso 2, configurar los parámetros básicos para cada router. Establezca una conexión de consola entre un router y la PC en la mesa. Que recordemos que el cable de consola es este azulito y los cables de consola nos sirven para comenzar a configurar los dispositivos. Ahora, esto no se hace siempre, hay configuraciones que se les pueden poner a los dispositivos para después comunicarte con ellos remotamente, pero las primeras veces siempre va a ser necesario pues este cable de consola, ¿no? Entonces vamos a conectarlo aquí a RC232, vamos a BR1 y lo conectamos aquí a este puerto de consola. Ahora dice, desde la ventana del terminal de la PC establezco una sesión de terminal hacia el router. Vamos a dar clic aquí en la PC, voy a dar clic aquí a top para que se quede clara la ventana. Desktop, terminal, ok. Ah, falta algo, sí es cierto, perdón. Resulta que aquí en Packet pues sí, tanto como en la vida real, los routers se ocupan de encender, mientras que los switches no tienen botón de encendido. Una vez que tú los montes en un rack y ya el dispositivo de distribución de energía, pues ya están funcionando, ¿no? Pero pues los routers sí hay que prenderlos, ¿ok? Ahora voy a entrar y salir aquí de la terminal. Ahí está, ya está cargando el sistema operativo del BR1 al que nos conectamos. Vamos a poner no aquí para denegar la configuración inicial. Y vamos a comenzar a configurar este router. Ahora, vamos a configurar primero todo el BR1 y después todo el BR2. Entonces vamos a aventarnos paso 2, paso 3 y paso 4 para BR1 y otra vez paso 2, paso 3 y paso 4 para BR2, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a comenzar aquí con el primer paso, que sería asignar el nombre de dispositivo correcto. Vamos a poner enable.
Bueno, no es necesario en mayúsculas, pero lo puse en mayúsculas sin querer. Configure terminal. Hostname br1. Como vemos, ya le cambiamos el nombre. Ahora lo siguiente es asigne class como la contraseña cifrada del modo exec privilegiado. Es enable secret class. Después asigne Cisco como la contraseña de consola y habilitar el inicio de sesión para los routers. Okay. Line console 0, password Cisco y login. Exit. Después dice asigne Cisco como la contraseña BTY y habilite el inicio de sesión para los routers. Ok, vamos a poner line BTY 015, password Cisco, login, exit. Ok, ahora después dice cifre las contraseñas de texto sin formato. Vamos a poner service pass, ahí le voy a dar a tab para completar el comando. Service password encryption, ahí está. Ahora crea un banner que advierta a cualquiera que acceda al dispositivo que el acceso no está autorizado. Ok, banner mod y entre paréntesis, aunque no tenga permiso y lo encontremos entrando aquí, le mochamos la mano. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Ok, ahora paso 3, ahora después de esto, ok, después de esta configuración inicial, vamos a comenzar a configurar las direcciones de las interfaces, así que voy a moverme aquí al Excel que tenía y en base a la información que tenemos aquí, pues vamos a ir configurando el dispositivo. Ahora vamos a poner interface, vamos a comenzar con esta interfaz de aquí. Ok, interface giga 000. Ay Dios, lo puse mal. Ahí está. Vamos a poner una descripción que esto es necesario para completar el porcentaje de completado. Si vemos esta interfaz giga 000 en el BR1, está conectada al BR2. Entonces esa podría ser una buena descripción. Vamos a poner description conectado a BR2. Ahí está. Vamos a poner IP address 192.168.33. En este caso le tocan a 249. Y máscara 255.252. No shutdown. Ahí está. Exit. Interface giga 001. Description. Y recordemos que esta interfaz está conectada a S1. Entonces vamos a ponerle conectado a S1. Ahí está. IP address 192.168.33. En este caso toca la 129. Ahí está. Y máscara 255.192. Ahí está. No shutdown. Vamos a darle a end. Ok. Y vamos a volver aquí a la práctica. Ahí ya habríamos configurado, ya habríamos hecho todo este paso 3. Y el paso 4 es guardar la configuración. Vamos a poner copy running config. Ahí le voy a dar a tab. Después start y otra vez tab. El comando completo sería copy running config startup config. Damos enter, otra vez damos enter y ya estuvo. Exit. Ahí está. Ahora cerramos desde aquí. Ok. Y ahora ya que configuramos BR1, vamos a configurar BR2. Vamos a acercarnos aquí un poco y vamos a mover este cable hacia el BR2, ok. Ahora voy a alejar un poco, no tanto. Volvemos aquí a la PC, volvemos a terminal y ahora vamos a estar en el sistema operativo del BR2. Ponemos aquí no, ok, y vamos a volver a hacer lo mismo. Aquí está. El primero sería asigne el nombre correcto, enable config your terminal hostname br2. Ahí está. Después asigne class como la contraseña cifrada. Ok. Enable secret class. Ok. Después esto de aquí. Line console 0. Password
Cisco, login, exit. Ahí está. Después esto siguiente, line bty 015, password Cisco, login, exit. Ahora cifrar las contraseñas sin formato, service pass, y ahí le doy a tab, ok, enter. Y crear un banner también, banner mod, al que encontremos entrando sin permiso aquí, le mochamos la mano. No habla literalmente, ¿o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente? Literalmente. Ahí está. Ok, ahora vamos a configurar las interfaces. Vamos a volver aquí a las direcciones. Vamos a empezar con interface giga 000 description. Y recordemos que esta interfaz 000 del BR2 está conectada al BR1. Entonces vamos a description conectada a BR o conectado a BR1. Ahí está. Ahora IP address, lo puse en mayúsculas, IP address 192.168.73, en este caso 250, y máscara 255 252. No, shutdown. Ahí está. Ok. Exit. Interface giga 001. Description. Recordemos que esta interfase triple 001 del BR2 está conectada al S2. Entonces vamos a ponerle esa descripción. Vamos a ponerle conectado a S2. Ahí está. IP address 192.168.33. En este caso le va a tocar la 193. Ok, 193. 255. 224. Ahí está. Exit. Bueno, más bien end. Ok, vamos a dar aquí end. Y luego copy running config, startup config, enter dos veces. Ok, ya volvemos aquí a la práctica. Ahora me faltó algo. Ah, sí, una disculpa, perdón. Ya entre tanto comando uno se le pasan las cosas. Voy a volver aquí a configure terminal. Interface giga 001. Y no le puse aquí cuando estaba haciendo estas configuraciones. Se me olvidó poner el no shutdown para encender la interfaz. Ahí está. Una disculpa, perdón. Pero bueno, entre tanto comando, pues a veces a uno se le pasan esas cosas, ¿verdad? Ahora, también de hecho suele pasar mucho si tú estás en esto de las redes, que a veces no encuentras un fallo. No sabes cuál es el fallo y llevas horas y horas. Y de repente llega alguien y te dice, oye, pero esa dirección no corresponde. Y tú, ¿cómo no la pude ver, no? O sea, y es como que de tanta cosa uno de repente no ve esos pequeños detalles. Pero bueno, ya estuvo configurado todo. Ahora, pues ya habíamos terminado con esta práctica. El siguiente paso sería probar la conectividad. Pero pues realmente cuando tenemos el porcentaje al 100%, pues ya indica que tenemos la conectividad al 100%, ¿ok? Sin embargo, pues en una situación real, como no tenemos porcentaje de completado, lo mejor sería hacer pruebas. Sin embargo, pues aquí nos la podemos saltar, o si quieres tú puedes hacerla por tu parte, pero pues ya sabemos que si tenemos el porcentaje de completado al 100%, pues ya van a ser correctas. Ahora, esta pregunta de reflexión, vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ir aquí al archivo PDF para poder verlo mejor. Dice, se le ocurre un atajo para calcular las direcciones de las redes con máscara diagonal 30 consecutivas. Pues sí, bueno, en lugar de leer aquí la explicación, la voy a explicar yo por mí mismo mejor. Es esto mismo que cuando sacamos aquí, cuando con el espacio que nos sobraba, intentamos obtener cuántas redes con máscara diagonal 30 podíamos obtener. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues al último octeto le sumamos 4, que era el total de direcciones
de una subred con máscara diagonal 30, ¿no? Entonces le sumábamos a esto 4 y obteníamos la siguiente dirección de subred, y podríamos así sumar 4 si tuviéramos más espacio disponible. Entonces esta es la respuesta. Para obtener la siguiente dirección de red con máscara diagonal 30 sería tomar la dirección de red de la red. Bueno, ahí como que fui un poco redundante. O sea, la dirección de red con máscara diagonal 30 anterior y sumar 4 al último octeto. ¿Ok? Bueno, pues con esto habríamos terminado esta práctica. Si tienes alguna cosa, alguna duda, alguna cosa que me haya pasado, alguna cosa que se me haya equivocado, la puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Y pues sin nada más que agregar, si te gusta este contenido, puedes dejar tu like, suscribirte y nos vemos hasta la próxima.